Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es mi deseo que la bendición de Dios esté sobre ustedes y que su presencia pues se manifieste en nuestras vidas en esta noche. Acompáñenme un momentito, vamos a orar, vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de ti con humildad, Señor, reconociendo que todo viene de tu mano, Padre. Nosotros lo que hacemos es presentarnos, disponernos delante de tu presencia, Señor, para que tú puedas obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de nosotros y abre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos, Señor, tener siempre esa hambre, esa sed de saber más cosas de ti, más cosas acerca de tu propósito, más cosas acerca de lo que necesitamos ir avanzando en nuestras vidas personales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo nosotros podamos tener oídos abiertos, ojos abiertos, Señor, corazones dispuestos, que podamos ser buena tierra para que la semilla de tu palabra pueda caer y crecer y dar mucho fruto, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, estamos llegando a las últimas fases de este estudio acerca de los niveles de gloria. Hemos estado en este tema, no sé, quizás el último año, los últimos 2 años, no sé, estamos en la parte 19. Y siempre es bueno que nosotros logremos recapitular de qué venimos hablando. Y para esto yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8. Versos del 28 al 30, estos son nuestros versículos iniciales, ¿verdad? En los que nos hemos basado a lo largo de todo este estudio. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que de estos versos nosotros retomamos que aquí está concentrado, resumido el propósito de Dios, ¿verdad? Porque dice a los que conforme a su propósito son llamados. Así que aquí encontramos el propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dice, el propósito es ¿para qué? Ese es el propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que hemos estado enfocándonos y yendo hasta este objetivo, cómo Dios va a lograr que nosotros seamos conformes a su imagen. Lo vimos mucho en el principio. Y luego estuvimos viendo ese desarrollo, ¿verdad? Desde que somos conocidos, predestinados, llamados, justificados. Y el último paso de esta forma en la que Dios va a realizar su propósito es la glorificación. Esa es la meta. Así que la semejanza es el propósito, ¿verdad? La semejanza de Jesucristo, esta es la meta. Y de esa misma semejanza depende la cercanía que nosotros vamos a tener con Jesucristo por la eternidad. La meta es esa glorificación, ¿verdad? Ese es el último paso, poder llegar a atravesar todos estos pasos que nos describe Romanos y llegar a la glorificación. Pero esta glorificación sabemos que se da en muchos niveles, ¿verdad? Los hemos estado viendo, hemos visto 3 principales niveles, pero sabemos que dentro de estos niveles hay varios niveles todavía, puede haber muchos niveles. Y esos niveles, pues, también van a depender, los niveles de gloria que logremos alcanzar, también están en relación a la semejanza que logremos adquirir de Jesucristo. Así que, ¿qué tanto dejo yo que Dios moldee la imagen de su Hijo Jesucristo o su propia imagen en mi vida? De eso depende qué nivel de gloria yo voy a alcanzar. Y del nivel de gloria que yo logre alcanzar, de eso va a depender el nivel de cercanía que yo pueda tener con Jesucristo por la eternidad. Estuvimos analizando los 3 niveles de gloria, ¿verdad? El de las naciones salvas, que esos son todas las personas que van a ser salvas. Aquí no estamos hablando de que los niveles de gloria determinan quién es salvo y quién no es salvo. No. Somos salvos por la sangre de Jesucristo y esa es nuestra base, esa es nuestra fe, ¿verdad? Basados en su sacrificio inmenso y en su resurrección. Es que nuestra fe está fundamentada en su sacrificio, ¿verdad? Nosotros creemos que Jesús, por la sangre de Jesús y por su sacrificio, por su resurrección, nosotros también podremos resucitar y heredar la vida eterna. Eso es incuestionable, pero esa es la base. De ahí empiezan, digamos, las naciones salvas son todos aquellos que pueden llegar a ser salvos, pero estarán en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en esa tierra nueva, a lo largo y ancho de toda esa tierra nueva. Pero Dios nos muestra que hay un nivel de gloria más alto o personas que estarán más cerca de su presencia en esa tierra nueva, cuando nos muestra la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo a la nueva tierra, donde no todos pueden morar. Todos los de la tierra nueva pueden llegar de visita, ¿verdad? Las personas de todas las naciones pueden llegar a la nueva Jerusalén, pero es muy diferente poder llegar a la nueva Jerusalén que morar en la nueva Jerusalén. Y por último, nosotros estamos viendo que dentro de la nueva Jerusalén existe un nivel un poco más profundo, un poco más alto, que es el del monte de Sión. Y para eso quiero que me acompañe a los versos que hemos estado leyendo también, Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24, donde aquí el apóstol nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Así que cuando nos ponen estos términos de la Jerusalén celestial, sabemos que también el monte de Sión que está en la Jerusalén celestial ya no es el monte de Sión de la tierra. Tenemos una Jerusalén en la tierra y tenemos un monte de Sión aquí en la tierra. Pero aquí estamos hablando del monte y de la Jerusalén celestial.
Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que aquí nosotros encontramos los personajes principales de la eternidad, los lugares principales de la eternidad, y encontramos los dos grupos principales de la eternidad. Entonces habla acerca de la congregación de los primogénitos y lo hace de una forma diferente o separándolo de los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros entendemos que los perfectos, ¿verdad?, son todos aquellos que no es que no hayan tenido ningún defecto en toda su vida o al final de su vida, no, sino que la perfección se refiere en el sentido de la madurez, que han alcanzado madurez. Estos justos que se fueron haciendo, que llegaron a ser perfectos. Y estos maduros, pues son los que ocupan el segundo nivel, el nivel de la esposa, que estuvimos platicando antes. Y en este momento, pues estamos estudiando acerca de la congregación de los primogénitos. Porque recordemos que también aquí en Hebreos capítulo 8 nos dice que el propósito de eso es que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el propósito de Dios es que nosotros alcancemos la semejanza de Jesucristo porque Él quiere que Jesucristo tenga otros hermanos que sean similares a Él, que también puedan ser primogénitos. Y a este conjunto de hermanos que alcanzan la estatura de Jesucristo, le llamamos la congregación de los primogénitos. Como les digo, son personas que entre todos, ¿verdad?, todos los que estamos en la tierra, que aceptamos el sacrificio de Jesucristo, desde el momento en que nacemos de nuevo por la operación del Espíritu Santo, comenzamos un camino espiritual. Un camino de desarrollo, de madurez a través de todas las situaciones que nos toca vivir, la forma en la que superamos todas las cosas que ya nos hayan pasado en el pasado. Y todos esos tratos que Dios va teniendo con nosotros nos va haciendo madurar. Pero cuando hablamos de la congregación de los primogénitos, son personas que han llegado a lo más profundo de los tratos de Dios. Son las personas que lo han dado todo. Y en esto quisiera que pudiéramos poner la imagen de las triadas del Nuevo Testamento, si me hacen favor, solo para recordar en qué sentido o cuáles son algunas de estas características de estas personas que ya no son del primer nivel ni del segundo nivel, sino que los hace formar parte de este tercer nivel, del nivel de los primogénitos. En este cuadro de las triadas, si lo podemos tener. Gracias. Nosotros podemos ver que tenemos en la primera línea pues las naciones salvas, la Nueva Jerusalén y el monte de Sión. Así que los primogénitos, como nosotros vemos, son aquellos que están en el monte de Sión. También son la congregación de los primogénitos, por supuesto. Luego nosotros podemos ver que en cuanto a 1 Corintios 15, versículos 40 al 42, que nos habla de los diferentes niveles de gloria, como la gloria de las estrellas, la gloria de la luna y la gloria del sol, pues estos son los que alcanzan la gloria del sol, sabiendo que el sol de justicia pues está representado en Jesucristo. Luego la Biblia también nos habla de que hay hijitos, jóvenes y padres. Por supuesto, la congregación de los primogénitos son todos aquellos que alcanzan el nivel de padres o madres espirituales. Luego vemos en Apocalipsis capítulo 12 tres participantes en esta visión que Juan está teniendo. Tenemos la descendencia de la mujer, que pues son los más pequeñitos, son los que no han madurado, y el dragón se va en contra de ellos. Tenemos a la mujer y tenemos al hijo huíos de la mujer, que es el hijo varón que es arrebatado al cielo. Así que este tercer nivel son esta congregación de primogénitos que han calificado para poder ser arrebatados al reino de Dios.
porque han alcanzado esa madurez, esa categoría o ese estado de huíos, de lo cual hablamos ampliamente la vez anterior. En lo siguiente nosotros vemos que en la palabra del Señor, en Apocalipsis, se nos dice que los que están con Jesús son los que han cumplido con 3 niveles. Dice, son llamados, elegidos y fieles. Muchos son llamados, pocos son escogidos y muchos menos son fieles. Pero los primogénitos, la congregación de los primogénitos son aquellos que son fieles en todo. Luego, también estos son en cuanto a los niveles de gracia, los que han experimentado en su vida no solo una gracia suficiente para ir saliendo de las cosas, no una gracia abundante para gobernar su propia vida, sino una gracia sobreabundante para poder superar todas estas imperfecciones, todas estas características en nuestro ser que nos hacen diferentes a Jesucristo, que han logrado superar todas las situaciones de la vida personal y de la vida exterior. Y en esa gracia sobreabundante alcanzan la semejanza de Jesucristo. Y por último, los comparamos o sabemos que son estas personas que no dan el 30% para el reino de Dios, o que a Dios, ¿verdad?, no le dan el 30% de su corazón, el 30% de su tiempo, un 30% como algo, como una forma general, ¿verdad? Así lo pone la Biblia, los del 30, los del 60, los del 100 por uno. Pero los primogénitos son aquellos que le dan al Señor todo, son los del 100%. Eso no significa que sean 100% perfectos, no, todos estamos en un camino de desarrollo, todos estamos en este proceso de madurez, en este proceso de mejorar, de cambiar. Pero los primogénitos tienen un corazón del 100%, no importa lo que Dios les diga, ellos no están pensando, esto sí lo voy a hacer por el Señor, esto no, ahora sí, ahora no, ahorita estoy de vacaciones, ahorita que no me moleste, ahorita yo doy dinero, pero no, tanto no. No, los primogénitos son aquellos que tienen un corazón para darlo todo su tiempo, todo su interés, todos sus oídos, todo su corazón, todo. Son del 100 por uno. Y ya con solo estas características, pues nosotros tenemos la idea de que no cualquiera es un primogénito. Pero en la palabra del Señor nosotros encontramos y vimos 3 características principales de la primogenitura. Y es que los que lleguen a ser primogénitos, por supuesto que van a heredar, número 1, van a tener la preeminencia. Y en este sentido es lograr obtener autoridad. Autoridad para gobernar precisamente sobre las naciones que van a ser salvas. Serán estas personas que a través de desarrollar el carácter de Jesucristo pueden gobernar a los hijos de Dios como si Dios mismo los estuviera gobernando. Dios en realidad nos ama a todos y quiere darnos a todos el mismo trato. Pero en los cielos nuevos, en la nueva tierra, pues habrán millones de personas. Y vemos en la palabra de Dios que están organizados como por grupos, ¿verdad? Y Jesucristo está en la Jerusalén la celestial, en el trono, en el centro de gobierno de la nueva tierra, y va a delegar en diferentes niveles de gobierno a los primogénitos que le ayuden a gobernar. Pero por supuesto que Jesús en ningún momento quiere que alguno de sus delegados trate a sus hijos o a sus hermanos como de una manera que Él no los trataría, sin bondad, sin misericordia, sin paciencia, sin gozo. No, Jesucristo quiere que esa delegación del cuidado de las personas de los cielos nuevos y la nueva tierra, o lo primero que se nos viene, que es el milenio, ¿verdad? Antes de que venga la eternidad, vamos a estar aquí durante 1000 años en el reinado de Jesucristo. Jesucristo también delegará a estos primogénitos y Él quiere que tengan su mismo carácter porque quiere que tratemos a las naciones como si Él mismo las estuviera tratando, ¿verdad? Con el mismo amor, con la misma paciencia, con la misma benignidad, con la misma justicia. Así que por eso es muy importante para Jesús que nosotros alcancemos su semejanza. Y la segunda parte, digamos, de la estatura o de las características de la primogenitura es heredar la doble porción. Lo primero, por supuesto, les digo, los primogénitos van a gobernar,
pero como segunda parte van a tener una doble porción, y en este sentido lo he interpretado como un doble mandato, ¿verdad? No solo vamos a ser reyes, sino que también vamos a ser sacerdotes. Y es que aquí sí hay una gran diferencia, también lo vimos en la prédica anterior, pero querer pensar que solamente nosotros vamos a estar en las naciones para gobernarlos, o sea, para decir, hagan esto, hagan aquello, las reglas, las leyes, lo que tienen que hacer es esto y esto, solo para mandarlos. Pero no, en realidad Dios quiere que nosotros seamos sacerdotes de ese pueblo. Y ahí la cosa cambia, porque un sacerdote es aquel que verdaderamente se interesa por la vida de las personas que están a su cargo, por interceder por ellos, por orar por ellos, por querer lo mejor de ellos, por instruirlos, por traer sus necesidades y presentarlas delante de Dios y traer lo que Dios quiere para ellos, traérselos de regreso. Ese es un oficio, es más que solamente mandar a las personas, es preocuparse por ellas, ocuparse por ellas. Y por eso la primogenitura no se le daba a cualquiera, porque no solo se trataba de alguien que quisiera mandar, por supuesto cualquiera le gustaría mandar y que todo el mundo le haga caso, sino era tener la responsabilidad de aquellas personas a las que está cuidando, ¿verdad? No se trata de solo aquellas personas que tiene que mandar, sino todas aquellas de las que personas que tiene que cuidar, en todos los sentidos que le sea posible. Así que en ese sentido es ese corazón de un sacerdote que intercede, que se preocupa por su pueblo. Y lo último que nosotros hablamos acerca de los primogénitos es que ellos heredan una bendición especial, y la bendición especial o la herencia particular de los primogénitos no es pues heredar como más tierras o más espacio en la tierra nueva, sino que su herencia es Jesucristo mismo. Es tener acceso privilegiado, en primera plana, el VIP, le diríamos nosotros, a la presencia, a la intimidad, a la sabiduría, al corazón de Jesucristo por toda la eternidad. Y es ahí donde dan ganas de ser primogénito, ¿verdad? No se trata solamente de obtener puestos o de mandar personas o de tener un servicio que hacer para el Señor. Nos encanta servir al Señor, pero no solo se trata de servir, no solo se trata de mandar, se trata de que tenemos acceso a su presencia, de no escuchar las cosas como de oídas. La Biblia dice, el profeta dijo, el pastor lo dijo, Jesucristo lo dijo, lo estoy escuchando de su propia voz. Estoy enfrente de su mismísima presencia. Y ese privilegio no es para cualquiera, es para los que dejemos que el trabajo de Dios nos ayude a alcanzar esa semejanza. Luego, yo les platiqué acerca de que Jesucristo, siendo el primogénito, bueno, Él es el unigénito del Padre, es el único a quien el Padre ha engendrado personalmente, ¿verdad? Eso nosotros lo vemos en Proverbios capítulo 8, donde Jesucristo está representado como la sabiduría, y ahí se nos dice que la sabiduría fue engendrada por Dios. Y en ese sentido es cuando Jesucristo se convierte en el unigénito del Padre. Pero pues al ser el unigénito del Padre también es el primogénito de Dios. Y leímos en Colosenses capítulo 1, verso 15, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y quisiera corregir un poco, porque yo di a entender en este sentido que Jesucristo había sido creado, porque es el primogénito de toda creación, y no soy yo quien está poniendo a Jesucristo en los términos de la creación. En la misma Biblia dice que Él es el primogénito de toda creación, pero en realidad debemos entender en el sentido de qué es lo que nos está diciendo. Y para eso quisiera que me acompañara a Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y aquí nos dice: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y empieza el mensaje a la iglesia de Laodicea. Y aquí Jesucristo mismo se presenta
como el principio de la creación. Y por ser el principio o el primero de la creación es que Él es el primogénito. En un sentido, yo no quiero comparar a Jesús en que Él fue creado como Dios creó pues, los animales marinos, o como creó el sol, creó las estrellas, creó los objetos inanimados, o como creó al hombre, ¿verdad? Al hombre que lo creó del polvo de la tierra, en ese sentido, que son creaciones un poco pues, más bajas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros los humanos nos hizo un poco menor que los ángeles. En realidad el nivel de Jesucristo es el principal, es el más alto de toda la creación. Y cuando la Biblia nos habla aquí en esta palabra que dice el principio de la creación de Dios, habla una palabra en griego que es arché o arqué. Y esta palabra significa iniciación, o dice concretamente jefe. Jefe en varias aplicaciones de orden, de tiempo, de lugar o de rango. O sea, este arje o este principio es el principal o es el primero en cualquier orden, es el más alto en cualquier orden de jerarquía. Es el primero en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar, tiene el lugar más alto, y en el rango más alto. Así que en ese sentido, Jesucristo es el primogénito de la creación. ¿De qué manera Jesucristo, como en el Antiguo Testamento se le conoce de muchas formas, no se le conoce como Jesucristo o Yahshua, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el Mesías, ese nombre lo adquiere hasta que toma la forma de hombre, pero en el Antiguo Testamento Él es el Verbo, Él es la sabiduría, Él es el ángel de Jehová, tiene muchos nombres. ¿Cómo fue creado el ángel de Jehová? Al menos para mi entender, es algo que yo definitivamente no voy a presumir de que yo sé exactamente cómo vino a existir esta segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Porque son misterios demasiado profundos. Y no es el objetivo de este estudio poder analizarlo, pero le digo, es uno de los estudios más profundos que existen, porque siempre ha existido esta discusión entre la unicidad de Dios, o sea, Dios es uno, pero al mismo tiempo es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo alguien puede ser tres personas al mismo tiempo? Y pues hay un estudio específico acerca de todo esto que no lo vamos a abordar hoy, pero sí quería corregir esta implicación que yo di acerca de la creación de Jesucristo. En ningún momento es como comparar o hacer de menos al Verbo, a la sabiduría, a este Hijo unigénito de Dios, el más alto entre todos los rangos, entre todas las posiciones eternas. Por supuesto que no hay nadie como Jesucristo. Y sobre todo porque pues la Biblia nos dice que Él aquí mismo en Colosenses, si seguimos leyendo en estos versos del 16 al 18, Él nos dice por qué es que Él es el primogénito o el principio, el principal, el jefe de toda la creación. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, no hay nadie como Él. Y Él es antes, ¿verdad? Por eso es el principio, por eso es el primero, por eso es el primogénito. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él es el que tiene la jerarquía más alta. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que en ningún momento queremos rebajar, reducir, disminuir la importancia de Jesucristo. Por supuesto que no. Él es lo más importante para Dios. Tanto que la Biblia se trata de esta historia, cómo crear una esposa para su hijo, para su unigénito. Bueno, y ahora que quisiéramos avanzar aquí en el tema de los primogénitos y contestar la pregunta: ¿quiénes son estos primogénitos? ¿Quiénes son los que forman parte de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Dónde los podemos encontrar?
Por supuesto que ya sabemos que están en el monte de Sión, porque están en el lugar más alto de la eternidad. Ahí en el monte de Sión es donde Jesucristo tiene su trono. Es el centro del gobierno, tanto en la tierra, cuando Él venga en el milenio, como en la eternidad. Él va a gobernar desde el monte de Sión. ¿Y quiénes son los que están con el Cordero en el monte de Sión por la eternidad? Pues siempre la Biblia nos responde esta pregunta. Y para eso quisiera que me acompañara a Apocalipsis capítulo 14, versos del 1 al 5. Aquí nosotros encontramos quiénes son los que están con el Cordero en el monte de Sión. Dice Juan, y después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. O sea, tenemos al personaje adecuado, ¿verdad? A Jesucristo. Y está en el lugar adecuado, está en el monte de Sión. Y con él, dice, 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. O sea que el trono, ¿dónde está? El trono está en el monte de Sión. Y ahí dice, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, aunque estamos en el trono de Dios, vemos a Jesucristo en el monte de Sión, ¿verdad? Estos 144,000 no son seres angelicales. Dice que han sido redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y aquí hace ese énfasis, ¿verdad? Fueron redimidos de entre los hombres, no son seres angelicales, son seres humanos que califican a estar en el lugar más alto de la eternidad. Dice, fueron escogidos por Dios para ser las primicias o los primeros o los primogénitos para Dios y para el Cordero. Así que no hay una posición más alta entre los humanos, ¿verdad? Para los humanos, incluso ante las potestades que podamos tener en toda la eternidad, que estar en el mismísimo trono con Dios y con el Cordero. Y no son todos, son 144,000. Que si el número es literal, pues yo pienso que sí, que es literal. Pero sabemos que el 144 pues es la multiplicación de 12 por 12, o sea, 12 nos habla del gobierno, es el centro o lo más alto del gobierno, el gobierno de los gobiernos. Pero si es literal o no el número, en realidad no lo podemos saber. Aquí sí lo dice, yo así lo creo, que son 144,000, no me importaría si son más. Pero en este sentido, estos 144,000 son muy pocos. Cuando nosotros en Apocalipsis podemos ver que en visiones anteriores Juan ha tenido la visión de los redimidos, ¿verdad? Y dice, yo podía ver millones de millones. Esos eran los salvos. Los que habían salido de la gran tribulación eran millones de millones. Y comparar millones de millones con 144,000, o sea, aunque el número fuera o no fuera exacto, lo que sí sabemos es que son pocos. 144,000 para todos los que han existido en la tierra son pocos. Y esto no lo digo con el afán de desanimarnos, no, todo lo contrario, pero sí que tengamos conciencia que todas aquellas personas que se sacrifican poco por el Señor obtienen poco, obtienen menos, y no hablo de salvación. Las personas que se sacrifican más obtienen más. Las personas que lo entregan todo, lo obtienen todo de Dios. Porque nosotros nunca le vamos a poder dar más a Dios de lo que Él nos da a nosotros.
Así que para todos aquellos que tienen corazón de primogénito, el mensaje es: sigan adelante. Sé que las situaciones se pueden poner complicadas a veces en la tierra, sobre todo si estamos calificando para ser primogénitos. Las pruebas a veces también tienen otro nivel, ¿verdad? Hay situaciones como las de Job. Yo considero que Job es un primogénito. Llegar a perderlo todo, o sea, no las cosas materiales, pues a un primogénito por supuesto que qué le importan, pero perder a todos sus hijos. Llegar a estar en una posición tan elevada, tan noble como la que tenía Job, y descender hasta estar tirado, rascándose con un pedazo de barro las llagas. O sea, hay veces que los primogénitos pueden estar pasando pruebas difíciles, situaciones en las que Dios está tratando de sacar toda esa inmundicia, toda esa ignorancia, todos esos errores que todavía tenemos en nuestro corazón, pero tienen un propósito. Todo lo que nosotros pasamos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sin importar en qué nivel de gloria nosotros vamos a llegar a la eternidad, todas las cosas nos están ayudando a bien. Así que es no perder de vista el objetivo. Yo no sé en qué posición puedo estar yo de manera personal, pero quisiera tener este corazón de primogénito, ese que no le niega a Dios absolutamente nada. No sé cómo estás tú. ¿Qué tanto de tu corazón le has entregado a Él? No es que solamente le hayas aceptado como tu Salvador. Es que todas esas áreas que están en nuestro corazón, ¿qué tanto se las hemos entregado? ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguírselas entregando? Porque pues este trabajo no se acaba hasta que se acaba, hasta que nos morimos. Veamos algunas de estas características. Aquí en Apocalipsis dice, en primer lugar nos dice que fueron redimidos de entre la tierra, ¿verdad? Y a diferencia, quisiera que me acompañaran a Apocalipsis capítulo 7, hay otros 144,000 en Apocalipsis capítulo 7, y muchas veces se puede tender a juntarlos, pero eso es un error. Los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7 no son los mismos 144,000 de Apocalipsis capítulo 14. Dice Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí es un ángel que sale por toda la tierra y sella 12,000 hombres de cada tribu. Y dice, son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que estos 144,000 de Apocalipsis capítulo 12 nos habla de israelitas. Pero Apocalipsis capítulo 14 nos hace el énfasis de que estos son redimidos de entre los de la tierra, o sea, en general, no solamente de los de Israel, sino de entre los hombres, de entre todos los redimidos de toda la tierra. Aquí pueden haber de cualquier nacionalidad, de cualquier tiempo, de la historia bíblica, hasta la venida de Jesucristo. Incluso en el milenio podría todavía formarse algún primogénito, a lo mejor, no lo sé. Pero esa es la gran diferencia. Así que estos son de todas las naciones. Y ahí sí podemos calificar. Tenemos espacio para ti y para mí porque somos gentiles, no somos judíos. Pero los 144,000 que están en Apocalipsis capítulo 7 son judíos. Quisiera que también me acompañaran a Santiago capítulo 1, verso 18. Donde aquí el apóstol Santiago, ¿verdad? Sabemos que es el hermano de Jesús, dice, él, hablando de Jesús, de su voluntad, porque él quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, es la voluntad de Jesucristo que todos podamos llegar a ser primogénitos. Que seamos de los primeros, de las primicias. Pero desafortunadamente no todos tenemos la misma disposición de llegar a hacerlo. Pero es la voluntad de Jesús que nosotros seamos.
Él también fue primicia, Él también es primogénito y Él quiere tener una congregación de hermanos, hermanas que sean igual que Él, primogénitos y primicias de entre los de la tierra. Acá también se nos dice que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y en este sentido, nosotros entendemos que el matrimonio, por ejemplo, no es ninguna contaminación, ¿verdad? No es ningún pecado, no existe ninguna contaminación cuando dos personas se casan. Así que entendemos que esta virginidad en realidad pues no es literal en el sentido de que nunca conocieron una mujer, pero sí es como en el sentido de Pablo, cuando Pablo hablaba acerca de la esposa del Cordero de la iglesia. Veamos 2 Corintios 11, capítulo 11, verso 2. Donde él le está hablando a personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo, y dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Jesucristo. Ahora, que todos estos oyentes a los que Pablo les estaba hablando eran vírgenes, seguramente no, ¿verdad? No es en un sentido físico literal. Pero sí es en este sentido de que son personas que no prostituyen su corazón, no prostituyen su amor o no entregan su corazón y su amor a otras cosas, a otras personas, a otros dioses, sino que tienen un corazón, dice, para un solo esposo, que se sienten atados, que se sienten ligados, que se sienten unidos solamente a Jesucristo. Y por eso también a la esposa de Jesucristo se le compara con la paloma, ¿verdad? La paloma sabemos que es ese animal que solamente puede ver una cosa, tiene una visión muy focalizada. Y esos son los vírgenes, los que pueden tener un corazón y un deseo solamente para Jesús. Es lo que Jesucristo más desea, que nosotros no tengamos dividido el corazón entre Él y otras cosas. Por supuesto que nosotros amamos algunas cosas de este mundo, pero que sea un amor normal, como un amor hacia nuestros hijos, hacia nuestros esposos terrenales, a nuestras esposas terrenales. Debemos amar a nuestro prójimo, pero aquí lo que se nos habla es de tener ese corazón completo y lleno de amor, en primer lugar, en primera instancia, para Jesucristo, ¿verdad? En ese sentido, Él no quiere estar peleando ese primer lugar con algo o con alguien más. Y por eso es que estos son vírgenes. En el sentido de las doncellas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando un rey tenía su harem, ¿verdad? Tenía sus reinas, tenía sus concubinas, que son aquellas mujeres con las que ya había tenido una o varias relaciones íntimas, y tenía sus vírgenes, o sea, sus doncellas, que eran mujeres que nunca habían tenido intimidad con ninguna otra persona, que eran mujeres que podían solamente ser de Él. Y es lo que Él quiere, ¿verdad? Esos corazones vírgenes, esos espíritus que en nuestro interior solamente latamos por Jesucristo, ¿verdad? Que estemos enamorados profunda y absolutamente de Él. Luego, aquí se nos muestra otra característica de estos primogénitos y se los mencioné la vez anterior, pero lo vamos a volver a ver. Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Esa es una característica y también es un premio, ¿verdad? Porque son los que pueden estar con Él. En todos los lugares donde Él se mueve, va seguido de sus 144,000. De estos 144,000 primogénitos. Mateo, en 19, del 27 al 29, nosotros vimos esta inquietud de Pedro. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esa es la característica, te lo hemos dado todo. Son del 100%, son vírgenes, su corazón es solo de Dios, te lo hemos dado todo.
y te hemos seguido. Todos los apóstoles seguían a Jesús a donde él iba. Si él iba para Jerusalén, ellos iban con Jerusalén. Si iba a Belén, si iba a Betsaida, donde él fuera, ellos seguían al Cordero por donde quiera que iba. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, dice, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, tienen esa primogenitura sobre las 12 tribus de Israel. Ya lo vimos. Pero es porque ellos estuvieron dispuestos a seguir al Cordero por donde quiera que él iba. Y en nuestra vida, no sé por qué camino Jesús nos puede llevar, pero seguramente ha sido un camino diferente para cada uno de nosotros. Dios hace planes tan personales, específicos para cada uno de nosotros. Dios sabe dónde nosotros estamos y sabe el camino hacia su presencia, cómo Él nos va a llevar hacia Él. Y la pregunta es si estamos dispuestos a seguir ese camino por donde quiera que Él nos quiera llevar. ¿Verdad? A veces nos puede llevar a montañas gloriosas, a veces podemos estar en valles desérticos, a veces podemos estar en bosques hermosos y a veces podemos estar a la orilla del mar con sed. Pero sin importar las circunstancias que vivamos, podremos seguir a Jesucristo por donde quiera que Él nos lleve, por donde quiera que Él va en nuestra vida. ¿O podremos seguir? Si es así, seguramente estamos calificando. Y finalmente, estos 144,000 tienen una característica. Dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Pero por esta ocasión, por el tiempo, nos vamos a quedar aquí. Vamos a estudiar esta característica en nuestra próxima oportunidad. Pero son estas 4 principales características que yo quiero que recordemos, ¿verdad? Estos hombres o mujeres que alcancen la primogenitura pueden ser de cualquier parte de la tierra. Dios no hace acepción de personas y todos en esta tierra tenemos la oportunidad de calificar. Es para todos. Son personas que no se contaminaron, que son vírgenes, o sea que tienen un corazón que no ha sido entregado a nada ni a nadie más, sino más que a Jesucristo, ¿verdad? Que con todo nuestro corazón amamos a Dios. Que estamos dispuestos a seguir al Cordero por cualquier camino por el que Él nos lleve durante nuestra vida. Y dice que son sin mancha delante del trono de Dios. O sea que ha habido un trabajo de limpieza, de purificación, de santificación en nuestras vidas, por supuesto. Acompáñenme, vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, qué privilegio tan grande poder ser tus hijos, poder ser salvos, poder experimentar toda tu guianza, todo tu cuidado, todas tus bendiciones, toda tu ayuda, Señor. A pesar de que las circunstancias no todas son fáciles en esta vida, pero cuando podemos sentir y ver tu mano, Señor, sabemos que estás con nosotros. Pero Padre, anhelamos cosas más grandes. Anhelamos llegar a tu presencia real. No esta presencia que es perceptible solamente en lo espiritual, siendo nosotros aún carnales, naturales, en este envoltorio, Señor, material. No tenemos acceso a tu plena y absoluta presencia. Pero en la eternidad, Señor, tú nos has invitado, tú nos invitas a todos a poder estar lo más cerca posible de esa presencia manifiesta y absoluta de gloria en la eternidad. Señor, para nosotros es sublime, para nosotros es enorme poder siquiera pensar estar en tu presencia real, espiritual. Pero Señor, si tú nos das la gracia, si tú extiendes tu mano de misericordia y nos das el poder a través de tu Espíritu Santo para caminar un día a la vez, una situación a la vez, Señor, yo te digo sí. Llévame, Señor. Quiero estar contigo, no solo ahora, no solo por momentos, no solo
de manera imaginaria, sino en esa plenitud de la realidad espiritual que tendremos por la eternidad, Señor. Pero no tenemos la capacidad, no tenemos posibilidad alguna en nuestras fuerzas, Señor. Solamente tú, Señor, puedes, pero también quieres llevarnos a tu reino, Señor, hacernos conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo y poder estar junto con Él por la eternidad. Ayúdanos, Señor. Síguenos purificando, síguenos tratando, sigue, Señor, dándonos esa gracia sobreabundante para que podamos lograrlo, Padre. Te lo pido para mí, pero te lo pido para cada uno de mis hermanos, Señor. Sea que escuchen o que no escuchen esta palabra, Señor, que tú tengas misericordia de tu pueblo y nos ayudes a cada uno de nosotros a llegar cada vez más cerca de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.